y le voy a pedir que me acompañe por favor al primer libro de los Reyes. Primer libro de los Reyes, capítulo número 5. Y vamos a leer desde el verso número 1 hasta el verso 12. Y si usted me lo permite, lo quiero leer en la versión internacional porque tiene un lenguaje un poquito más claro en lo que quiero enseñarle. Primer libro de los Reyes, capítulo 5 y verso 1. La escritura dice así: El rey Hiram de Tiro siempre había tenido buenas relaciones con David. Así que al saber que Salomón había sido ungido para suceder en el trono a su padre David, le mandó una embajada. En respuesta, Salomón le envió este mensaje: Tú bien sabes que debido a las guerras en que mi padre David se vio envuelto, no le fue posible construir un templo en honor del Señor su Dios. Tuvo que esperar hasta que el Señor sometiera a sus enemigos bajo su dominio. Pues bien, ahora el Señor mi Dios me ha dado paz por todas partes, de modo que no me amenazan ni adversarios ni calamidades. Por lo tanto, me propongo construir un templo en honor del Señor mi Dios, pues Él le prometió a mi padre David: tu hijo, a quien pondré en el trono como sucesor tuyo, construirá el templo en mi honor. Verso 7. Cuando Hiram oyó el mensaje de Salomón, se alegró mucho y dijo: Alabado sea hoy el Señor, porque le ha dado a David un hijo sabio para gobernar a esta nación. Entonces Hiram envió a Salomón este mensaje: He recibido tu petición, yo te proporcionaré toda la madera de cedro y de pino que quieras. Luego el verso 10 dice que Hiram le proveía a Salomón toda la madera de cedro y de pino que éste deseaba, y Salomón por su parte año tras año le entregaba a Hiram como alimento para su corte 20,000 cargas de trigo y 20,000 medidas de aceite de oliva. El Señor, cumpliendo su palabra, le dio sabiduría a Salomón. Hiram y Salomón hicieron un tratado y hubo paz entre ellos. Amén. ¿Por qué no oramos? Padre, gracias porque tu palabra se cumple en nosotros. Y tu palabra dice que eres tú el que pone tanto el querer como el hacer de acuerdo a tu buena voluntad. Así que estamos esta noche porque tú así lo quisiste y nos impulsaste por tu Espíritu a hacerlo. Sabemos que tu Espíritu trae sobre nosotros el ejercicio del ministerio precioso de la revelación, para que podamos ver, comprender y percibir y también recibir para ser transformados por tu bendita y poderosa palabra. Tu palabra es como una buena semilla que sembrada en buena tierra trae frutos. Y desde ya declaramos que ninguno saldrá igual, porque tu palabra nos cambiará desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús, amén. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor una vez más? Hay un ambiente de fiesta. A ver, un grito de júbilo. Sí, hasta tiembla acá arriba, Dios mío. Ya me dieron miedo ustedes. Quiero predicar un tema que le puse por título: edificadores del reino. Porque vemos en Salomón el perfil de un edificador. Él recibió una herencia, la herencia de un trono. Recibió también la herencia de riquezas. Además recibió alianzas que su padre previamente había tenido. También él las recibió y las logró conectar. Y se convirtió en un rey sabio. Y todos sabemos la historia de Salomón, cómo fue que recibió su sabiduría. Porque primero tocó el corazón de Dios a través de presentar holocaustos y sacrificios, 10,000 holocaustos. Fue algo sorprendente lo que hizo Salomón, porque él sabía que lo que él estaba recibiendo era un legado poderoso. Su padre había sido un hombre sumamente importante. Su padre había sido un hombre de hazañas, de logros. Y David había sido un rey poderoso,
pero ahora le estaba siendo transferido a él un legado. Así que él entiende que no puede sacar adelante ese legado sin recibir primero el elemento más importante, que es la sabiduría divina. Así que él se propone ganar esa sabiduría, y Dios se la otorga aquella noche cuando Dios se le aparece por causa del corazón generoso de las ofrendas de Salomón. Dios se le aparece y le dice: pídeme lo que quieras que te dé. Otra versión me gusta porque dice: pídeme lo que quieras que yo te lo daré. Qué sorprendente sería para nosotros que una noche se nos apareciera Dios y nos hiciera esa pregunta. Y usted sacaría su listado, ¿verdad? Quiero ir a Disney World, o mejor, quiero ir a Euro Disney. Y le pediríamos, qué sé yo, tantas cosas, pero Salomón fue muy acertado porque le dijo: necesito tu sabiduría, porque el pueblo que voy a dirigir es un pueblo, en primer lugar es tu pueblo, y en segundo lugar es un pueblo que necesita un gobernante que le gobierne con justicia, con sabiduría, con equidad. Así que te pido sabiduría. Y no solo ya se había ganado a Dios, sino que se lo ganó aún más. Y Dios mismo le dice: porque no me pediste ni fama, ni riqueza, ni fortuna, ni esplendor, ni siquiera me pediste que te ponga tus enemigos debajo de tus pies, sino que pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo. Te doy toda sabiduría, pero te doy también riquezas, esplendor, fama, y pongo a tus enemigos debajo de tus pies. Y Dios le otorga a Salomón todo el paquete. Pero por otro lado también vemos algo que vale la pena, porque él resalta en la historia no solo como ese hombre ilustre, sabio y poderoso, sino que todo lo que Salomón recibió lo utilizó para edificar un reino. Todo. La sabiduría fue para la edificación del reino. Las riquezas que estaban guardadas de parte de David fue para edificar el reino, y en este caso también el templo, en honor a Dios. Y él dedicó todos sus esfuerzos de vida en la edificación de algo. Al igual que Salomón, nosotros hemos sido llamados a edificar en esta vida. Dios no nos trajo con la razón de solamente sobrevivir o subsistir o ir de paso en esta vida. Ninguno de nosotros carece de un propósito, aun cuando la vida, los golpes y las mentiras del diablo tratan de convencer a algunos que no tienen propósito. Todos nacemos con un propósito, y ese propósito está vinculado a edificar algo antes de partir. Mire a alguien y dígale: tú has sido llamado a edificar. No, convénzalo por favor, dígale: tú has sido llamado a edificar. Y dele una buena noticia, dígale: no te vas a ir, no te puedes ir de esta vida sin haber edificado lo que Dios te llamó a edificar. Pero por otro lado, aquí hablamos de un rey. Y la buena noticia es que no solamente hablamos de un rey, sino que esta noche hablamos de todos los reyes que están acá. Y para entender más el concepto de reyes, tenemos que resaltar lo que dice Apocalipsis capítulo 1 y verso 6, cuando habla acerca de que la obra del Cordero y por su sangre y por lo que Cristo ya hizo, nosotros ahora somos reyes y sacerdotes. Díganos conmigo: soy un rey y soy un sacerdote. El concepto del sacerdocio es el que más ha resaltado en la iglesia por muchas décadas. Fue el que más se le dio relevancia, el servicio, el ministrar. Y obviamente no está errado, pero en el orden bíblico no fueron primero los sacerdotes constituidos, sino primero fueron los reyes y después los sacerdotes, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis 1:6. Y cuando se utiliza el término reyes, se usa la palabra basis. De hecho, basis es más como un verbo en el griego, de donde salen otras palabras. Por ejemplo, basileus, que es el rey que sale de la base de un reino o de un gobierno o de un fundamento. También sale basileia, y basileia se refiere al reino de Dios propiamente. Pero cuando habla de basileos, tiene dos implicaciones. Es el otorgamiento de un poder regio o real. Todos levanten sus dos manos y diga: me ha sido otorgado un poder
y una unción regia, real. Diga, soy real sacerdocio. Entonces, dice que es el otorgamiento de ese poder. Por eso su raíz es basis, que significa la base y el fundamento. Pero también es soberanía. Y esa soberanía tiene que ver con el ejercicio de una autoridad y en el ejercicio del gobierno otorgado por esa autoridad. Esta iglesia está llena de reyes. Gracias por tanto entusiasmo. Esta iglesia está llena de reyes. Bueno, todos los que estamos hoy aquí somos reyes. Así que nos han dado una autoridad y podemos ejercer esa autoridad y expresarla para un gobierno espiritual, para la transformación de todo este territorio. Pero por otro lado también dice que la versión internacional no dice el que nos hizo reyes y sacerdotes, sino que dice el que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre. Es interesante que la Reina Valera diga reyes y la versión internacional difiera un poco y diga reino, pero la razón es muy sencilla, porque la idea de Dios al darnos ese poder regio, esa unción real, era no solamente para que nosotros nos constituyamos en reyes o que nos vanagloriemos de ese otorgamiento, sino que más bien para que juntos constituyamos un reino de reyes sobre la tierra. No, parece que no me escuchó bien. Un reino de reyes sobre la tierra. Por eso dice, el que ha hecho de vosotros o de ustedes un reino. La expresión del reino no es una expresión escatológica futura. De hecho, el reino no es un reino escatológico futuro. El reino es una verdad presente. Cristo mismo vino a establecer o a inaugurar su reino y luego nos comisionó nosotros la expansión de ese reino a través de todas las herramientas que Él nos otorga y los recursos que nos fueron transferidos por su gracia y por su justicia para que nosotros seamos efectivos en el establecimiento de ese reino. ¿Vamos bien? Sin embargo, hay algunos componentes que vale la pena resaltar. Todo esto se lo estoy diciendo a manera de introducción para crear una plataforma de lo que quiero realmente enseñar. Pero todo en el reino o lo que se va a fabricar o edificar dentro de esta verdad real lleva tres componentes primordiales que nunca debemos de pasar por alto. El primer componente es de que todo en el reino tiene un sentido utilitario. Voy a repetir, todo en el reino tiene un sentido utilitario. Dicho de una forma más simple, todo tiene que ser útil para un propósito. Dentro del contexto de Efesios capítulo 4 y verso 11 habla de la constitución de los 5 ministerios. A ninguno le da supremacía sobre el otro. Simple y sencillamente cada uno tiene una expresión, una gracia y ha sido constituido para el ejercicio de algo. Jamás los 5 ministerios son títulos. Digan todos conmigo, los 5 ministerios no son títulos. Digan, no son nombramientos, ni tampoco son posiciones de privilegio. Hace un ratito hablábamos del tema de la apostolitis. El ser apóstol no es un título, ni mucho menos un privilegio. Es una constitución para el ejercicio de un propósito y para el beneficio del cuerpo de Cristo. Pero igual el profeta, igual el evangelista, igual el pastor, igual el maestro, solo que cada uno tiene una expresión distinta. Pero la parte más importante es lo que viene después. A fin de catartismos, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y esta palabra catartismos es una acción que conlleva, y hoy platicando con el apóstol Eduardo, él me contó algo que me quebró la cabeza acerca de un muchacho que es un artista, un escultor. Y entonces él llegó, y voy a tratar de contar la historia lo más fiel posible porque a veces olvido los detalles. Y llegó a la casa del papá de este muchacho, vio una obra de arte muy preciosa de madera y entonces preguntó acerca de ella y dijo, mi hijo la hizo. Entonces en eso apareció el muchacho, dice que un tanto excéntrico porque así son los artistas. Y entonces la pregunta fue, ¿cómo fuiste capaz de hacer esa obra?
Y entonces él dijo, yo no lo hice, sino que yo solo vi en un trozo de madera, vi la imagen y le quité lo que sobraba. A mí me quebró la cabeza eso, y dije, nunca pensé yo en eso. O sea, era un trozo de madera, pero él no vio el trozo de madera, él vio la imagen dentro del trozo. Y seguramente Dios hizo con nosotros lo mismo. Éramos tan rústicos, tan rústicos. Pero ahora nos toca a nosotros ejercer en la constitución que nos fue dada el catartismo sobre el cuerpo de Cristo, sobre los santos, para ir quitando lo que sobra, para que luego venga un perfeccionamiento, y ese perfeccionamiento responde a una función utilitaria. Díganme conmigo, Dios no fabrica por el puro placer de fabricar. Diga, Dios no crea por el puro placer de crear. Diga, Dios todo lo que crea le da una razón utilitaria y un propósito de existencia. Dele una buena noticia al vecino y dígale, tú fuiste creado con una razón utilitaria y con un propósito claro de existencia. El segundo componente dentro de la edificación del reino y los edificadores del reino es que todo en el reino tiene un carácter corporativo. Eso significa que no es para beneficio de nadie en lo personal. Eso no es para que nadie se apropie. De hecho, ¿se acuerda? El capítulo 10 y el capítulo 11 del libro de los Hechos, vemos todavía un Pedro muy estructurado, con resabios muy fuertes de la religión judía en él, y la gente que lo acompañaba todavía tenía esos resabios. Por eso cuando llegaron a la casa de Cornelio, le quebraron la mentalidad exclusivista, porque él dijo, nosotros ahora somos la iglesia, pero somos solo judíos cristianos, los gentiles no. Y cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, primero la visión que Pedro recibe le quiebra sus esquemas, porque él ve en esa visión una sábana que tiene todo tipo de animales, incluidos los animales que eran considerados inmundos dentro de la ley judía. Y luego la voz le dice, mata y come, y Pedro se opone a eso. Y Pedro dice, jamás he comido nada inmundo. Y la voz le dice, no llames inmundo lo que yo he santificado y purificado. Ahora, el propósito no era cambiarle la dieta a Pedro. No era que Pedro empezara a comer chicharrones, ¿verdad? No era que Pedro empezara a comer camarones, porque ellos no comían ninguna de esas cosas. Esa no era el propósito de la visión, sino que el propósito de la visión era quebrantar en Pedro los rudimentos de la religión que estaban todavía amarrados a él y arraigados a él, para darle un mensaje claro, que el reino no es exclusivista, sino que el reino es incluyente. Gracias por tanto entusiasmo. O sea, nada en el reino es para un uso personal o para levantar banderas propias, y ese ha sido el problema por muchos años, desde que empezó a entenderse el trabajo del reino. Y hoy platicaba también con el apóstol y decía que yo conozco muchos hombres de Dios que iniciaron edificando el reino y terminaron edificando sus propios reinos. Empezaron bien, pero la ambición por edificar sus reinos y ese sentido exclusivista, esto es mío y solo nosotros somos salvos y solo nosotros tenemos la verdad, esa forma de pensamiento empezó a fragmentar la iglesia y la empezó a hacer inefectiva e inoperante. Pero qué bueno que todo eso se está quebrantando en el nombre de Jesús, porque todo en el reino tiene un componente que es corporativo. Díganos conmigo, todo en el reino, un poquito más fuerte, diga, todo en el reino es corporativo. Diga, beneficia a todo el cuerpo. Pero en tercer lugar, el tercer componente es el componente de procesal. O sea que nada en el reino es súbito ni instantáneo. Dios no opera ni por eventos ni sucesos, sino que Dios siempre ha operado en procesos, porque dentro de los procesos Él forma, Él crea, y lo que más forma dentro de la iglesia es el mismo carácter del creyente. Porque algo que tenemos que entender, y quiero darle una buena noticia, hay cosas maravillosas que Dios ya le ha reservado y que son suyas. Hay bendiciones sorprendentes, hay lugares de posición, hay riquezas y recursos que Dios
ya le ha reservado que son suyos, pero entienda que hay un principio poderoso, y este principio dice que Dios jamás nos soltará nada de lo cual no seamos capaces de administrar. Nunca. Él esperará todo lo que tenga que esperar. Ya depende de usted si se pone las pilas y se deja formar rapidito. Y entonces, si se deja formar rapidito, seguramente algunos recursos o algunas cosas que Dios ya predestinó, en las cuales usted va a expresarse, caminar y va a ser posicionado, se van a acelerar. Pero eso depende de que usted se someta a un proceso formativo de su carácter, porque Dios nunca nos da nada de lo cual nosotros no seamos capaces de administrar. Ponga la mano sobre su vecino y dígale: tranquilo, ya están dispuestas tus bendiciones, tus recursos, las riquezas de la gracia de Dios. Todo está dispuesto. Ahora sacúdalo un poquito y dígale: pero depende de ti si eres rapidito o eres despacito, dijera la canción, ¿va? Entonces, algunos se les acelera sus procesos, pero por la habilidad de someterse a esa formación de su carácter. Y a algunos se les alarga el proceso porque son más resistentes, un tanto necios. Gracias a Dios aquí no hay gente así, solo de donde yo vengo. Pero por otro lado, ya ahora sí dándole un poco más de forma a la enseñanza, al igual que Salomón fue escogido para que le fuera dado un reino, nosotros fuimos escogidos para eso también. Así que no somos diferentes a Salomón en ese sentido, porque Salomón heredó riquezas y nosotros heredamos riquezas mayores y más grandes que las que heredó Salomón, porque son las riquezas de su gracia. Pero ha sido conferido sobre Salomón algo, y ha sido conferido sobre nosotros algo de acuerdo a la gracia y la justicia de Cristo. Es mucho más que ser parte de una realeza. Más bien responde al propósito de la edificación de su reino sobre la tierra. En el capítulo 9 y verso 20 dice que a Salomón le llevó cerca de 20 años edificar tanto el templo como el palacio real. Y eso lo que representa es que mientras más grande sea la visión, mientras más grande sea la comisión, mientras más grande sea el encargo que Dios te dio, más tiempo también te llevará a edificarlo. Ya sabía que no iban a haber muchos amenes, no se preocupe. Porque todos quieren, como decía, rapidito quieren todas las cosas. Pero definitivamente tenemos que entender que mientras más grande sea la comisión que Dios te da, mientras más grande sea la visión que Dios te da en la edificación de su reino, también más tiempo te llevará a edificarlo. Hoy este lugar está lleno. No cabe duda que para seguir creciendo va a haber que hacer cambios. Algunos tal vez más servicios, algunos usan esa estrategia, pero a lo mejor sea la oportunidad de pensar en un gran terreno, y sea la oportunidad de pensar en un gran templo. Pero independientemente de lo que venga por delante, cuando la visión y la comisión es muy grande, también el tiempo va a ser más largo. Y eso usted lo tiene que aceptar, porque si no lo acepta se va a frustrar. Mira al vecino y apáchale el ojito así. Dígale: acéptalo. Sabe que cuando uno inicia el ministerio, ¿no es cierto, pastores y apóstoles? Cuando uno inicia el ministerio, uno cree que uno lo va a lograr. Si aquel lo logró en 10 años, yo lo logro en 5. Así uno inicia con esa mentalidad de que todo va, como uno está en la juventud y en ese asunto de después en el paso de los años dice, no era tan fácil como yo creía. Pero la buena noticia es que aunque te lleve tiempo, lo vas a lograr en el nombre de Jesús. Vas a culminar esos proyectos, vas a realizarte en esos proyectos. Aunque te lleve tiempo, tus ojos lo verán y lo disfrutarás. Edificarás lo que Dios te asignó y te comisionó. Bueno, después de esta breve introducción, ahora sí voy a las lecciones principales. ¿Cuáles son los principios en la vida de Salomón como un edificador del reino? Principio número 1, el principio de la realización.
Díganos conmigo, realización. Dese cuenta, David recibió un reino, David recibió riquezas, David recibió alianzas. Y no solo recibió riquezas de su padre, sino también de Hiram, lo acabamos de leer, el rey de Tiro. Pero más adelante la reina de Sabá también le fue a dar muchas riquezas: oro, plata, perfumes, esencias aromáticas, cosas extrañas que habían solo del lado de Etiopía. Ella las llevó y lo llenó de riquezas. Digan conmigo, transferencia. Pero aquí está el principio, y por favor, si lo apunta o lo memoriza. En la vida del reino lo que importa no son las cosas que recibes, sino lo más importante es en qué conviertes las cosas que recibes. Le repito, en la vida del reino lo importante no es lo que recibes, lo importante es en qué conviertes las cosas que recibes. Porque David recibió todo eso: un reino, un trono, una unción, riquezas, alianzas. Pero la idea no es recibir, la idea es convertir. Por eso aquí está el principio de la realización. Y la pregunta es, ¿qué estás tú realizando? ¿Qué estás tú haciendo con las riquezas que ya te fueron conferidas? Ahora, yo sé que más de alguien aquí dirá: ay, perdóneme, pero a mí no me dejaron nada. Porque hay gente que tiene esa mentalidad: nunca me dieron una herencia, de mis papás no recibí nada. Pero aunque tú no hayas recibido propiamente un recurso material de alguien aquí en la tierra, ya te fue otorgado o ya te fueron dados los mejores y más excelentes recursos que tienen que ver con la sabiduría, la inteligencia, las capacidades, las ideas y sobre todo el tener una mente creativa. Una estadística en Estados Unidos dice que cerca de 8 de cada 10 personas que ganan la lotería, el 80% de la gente que se gana la lotería, ganarse la lotería en Estados Unidos es cambiar de vida totalmente, porque se ganan unas millonadas de dólares. Pero cerca de 8 de cada 10, después de 5 años, vuelven a la condición a la cual estaban antes de ganarse la lotería o peor. ¿Sabe qué representa eso? Que la gente no necesita dinero. Lo que la gente necesita es saber qué hacer con el dinero. Mira a su vecino y dígale: tú no necesitas dinero. Lo que tú necesitas son ideas. Lo que necesitas es tener una mente creativa. Y tenés que tener la habilidad de convertir todo lo que te caiga en la mano, convertirlo en algo glorioso para la gloria de Cristo. Así que Salomón recibió de todo, pero esa no fue su gloria, sino que todo lo que él recibió lo convirtió en algo esplendoroso. Por eso cuando la reina de Sabá llegó con la boca abierta y miraba el palacio, y miraba el templo, y miraba a los sirvientes de Salomón, miraba cómo se vestían, miraba todo y decía: me habían contado de tu grandeza y de tu sabiduría, pero ahora que estoy aquí me doy cuenta que no me dijeron ni la mitad, porque superas por mucho todo lo que me dijeron de ti. Pero ¿qué ocurría con Salomón? Salomón, todo lo que caía en sus manos, él lo convertía en algo glorioso. Yo declaro en el nombre de Jesús que se levanta una generación de realizadores, de emprendedores, de gente de reino, que todo lo que te caiga en las manos tú lo conviertas en algo grande para la gloria de Cristo, y expreses así la grandeza de tu Dios y de su reino a través de ser un realizador. Alguien le tiene que aplaudir más fuerte al Señor. Pero por otro lado dice que se hizo esa alianza, y en la alianza Hiram le dio, la reina de Sabá le dio, y muchos otros le dieron. Porque yo te decía, en primer lugar, no necesitas dinero, necesitas tener la sabiduría de Dios, la sabiduría creativa, ideas, para que todo lo que caiga en tus manos lo conviertas en algo glorioso. Pero por otro lado, si
Aquellos que tenían que haberte dado algo, tus padres, tu familia, no te dieron nada. Yo te vengo a decir esta noche que Dios ya está creando conexiones. Y al igual que Salomón tuvo un Hiram y una reina de Sabá, ya hay gente en este lugar, en esta ciudad, y hay gente en Argentina o en las naciones que Dios ya dispuso que te ayudarán a alcanzar tu visión. Dios ya dispuso gente y recursos que te ayudarán a alcanzar lo que Dios te comisionó para realizar. Ya está la gente. Ya están las conexiones, ya están los Hirams, ya Dios los dispuso, llegarán a ti en el momento oportuno. Así que lo importante no es si recibiste mucho o poco, lo importante es que puedes levantar grandes cosas con lo que ya te fue dado. La capacidad ya está en ti de acuerdo al plan de Dios. Y si fuiste ungido, yo no sé si alguien cree que fue ungido como rey y como sacerdote. No, parece que solo dos lo creen acá. Alguien fue ungido con la unción regia. Entonces, juntamente con el ungimiento, también Dios te dio todo el paquete para que logres tu destino. Por eso tenemos que tener una mentalidad de edificadores. Toca gentilmente la cabeza de tu vecino con gentileza, no te aproveches. Y dile: lo que tienes ahí adentro, hay que estrenarlo. No, esa es una broma. Dígale: lo que tienes ahí adentro va a ser aumentado, acrecentado. Ya tienes todo lo que necesitas. Una mentalidad de edificador. Me gusta este pensamiento. La gente del reino levanta grandes edificaciones con los ladrillos que otros les han tirado. Porque en la vida habrá gente que no esté de acuerdo con lo que tú edificas. Porque también en la vida encontrarás gente que se oponga a lo que tú estás edificando. Porque también en la vida habrán burladores, los que se rían de lo que tú estás haciendo. Porque también en la vida habrán aquellos que no solo se ríen, sino que están con piedras listos para tirarlas y tratar de detenerte. Pero si tú tienes una mente de reino y una mente de edificación, todo lo que te tiren en conductas malas, en reproches, en maldiciones, en lo que quieras, todo lo que te tiren será un recurso con el cual tú edifiques, porque puedes convertir todo lo malo en bueno para la gloria de Cristo. Sí. Tiene que ver con abundancia. Digan todos conmigo: antes de que venga la abundancia, tengo que tener en dónde recibirla. Imposible que venga la abundancia a una mente estrecha. Imposible. Dijeran en mi pueblo: no encajona, dice. Ajá. Entonces, antes de que venga la abundancia, primero tendrás que ensanchar el sitio de tu tienda, pero acá. ¿Usted ha leído el pasaje ahí en Isaías de ensancha el sitio de tu tienda y no se hace casa? ¿Ya se dio cuenta que más es una acción interna que una acción externa? Que más es la invitación a ensancharse primero aquí y acá. Jamás podrás ensanchar el sitio de tu tienda externamente si primero no lo ensanchaste acá y acá. La mentalidad de la abundancia traerá abundancia, y la mentalidad de la miseria traerá miseria. De acuerdo a la mentalidad que tú tengas, eso es lo que va a llegar a tu vida. La palabra dice que así como es en su corazón, tal es su pensamiento, tal es el pensamiento en su corazón, así es él. Así que si usted dentro de usted piensa que usted es pobrecito, miserable y que nadie lo quiere, hoy lo vamos a liberar de esa mentalidad en el nombre de Jesús. Pero si a pesar de que tal vez usted ya intentó y cayó, o a lo mejor usted ya probó y no le fue bien, pero le traigo una buena noticia: 7 veces cae el justo, y de todas ellas se vuelve a levantar. Así que tal vez intentaste, a la primera no te salió, prueba la segunda. A la segunda tampoco, la tercera. Ya llevas la 8, prueba la 9.
pero de que lo vas a lograr, lo vas a lograr. Nunca pierdas tu mentalidad de edificar. El segundo principio es el principio de la canalización. Este tiene que ver con economías, porque usted sabe que en la economía todo tiene un origen y todo tiene un destino. Así funciona la economía. El problema a veces radica en que entre el origen, el punto A y el punto B, se pierden las riquezas. No se canaliza o no se transfieren correctamente. Hablando de la economía familiar, la gente a veces no se enriquece por hablar de riqueza, no porque no gane bien, sino porque cuando transfieren sus recursos de donde ganan a donde tienen que ser canalizados, tienen tantas fugas dentro de un mal presupuesto, dentro de una economía desordenada, tienen tantas fugas que el dinero ya no llega a donde tiene que llegar y después tienen deudas. Entonces la canalización es importante. Le voy a leer lo que dice acá el verso 10 y 11 del capítulo 5. Dio pues Hiram a Salomón madera de cedro y madera de ciprés, toda la que quiso. Y Salomón le daba a Hiram 20,000 coros de trigo para el sustento de su familia y 20 coros de aceite puro. Esto daba Salomón a Hiram cada año. Aquí está el pensamiento. La idea de la vida en el reino no es que solo recibamos. La idea de la vida en el reino es que nos convirtamos en puentes de provisión para otros. Le repito, la idea de la vida en el reino no es recibir. La idea de la vida en el reino es convertirnos en canales de provisión. Obviamente eso marca la diferencia grandemente. Yo me puse a estudiar un poquito acerca de esto y encontré algo que me sorprendió. La palabra puente en la Biblia no aparece. Busqué en concordancias, busqué esto y dije, ¿cómo que no? Y no aparece la palabra puente. Pero lo que sí aparece es la idea del puente, pero la idea del puente no es solo un puente, sino es crear conexiones. Y es la palabra hebrea ma'abar. Díganos conmigo, ma'abar. Y esta palabra ma'abar significa varias cosas. Número uno, significa paso, o también significa el camino para pasar o llegar. También significa creación, pero la creación de conexión de dos puntos, para conectar el punto A con el punto B. Cuando hay un vacío entre los dos, tiene que haber una conexión para que llegue del A al B lo que tiene que llegar. Y entonces descubrí que la palabra puente, aunque no existe, ma'abar significa la conexión, pero esta conexión tiene que ser de beneficio mutuo. Dentro de la economía y de los que ahora escriben acerca de la realización personal, el libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva tiene un principio que es uno de los que más me gusta, o un hábito, y dice el hábito ganar, ganar. Dice que el hábito ganar, ganar es el que sostiene las economías, pero no solo sostiene las economías, sino que sostiene las relaciones. Incluso el matrimonio se sostiene en ese principio, porque cuando dos personas se casan, no solo se casa para que una reciba y la otra dé, sino que se casan para recibir mutuamente y dar mutuamente. Parece que se entusiasman, están bien entusiasmados con ese concepto, sobre todo los casados, ¿va? Las mujeres, yo también te tengo que dar a ti. Sí, también. Digan todos conmigo, economías y relaciones se sostienen en el aprovisionamiento. Entonces, ¿por qué Salomón fue efectivo? Porque él no solo recibió, sino que también dio. Y el problema es cuando nosotros no entendemos que la razón de por qué Dios nos da algo. Ahora hablamos de la gracia de su revelación. Qué bueno que la iglesia está creciendo en revelación. Pero Dios le da esa gracia y esa revelación a hombres en los cuales Él vierte esa revelación, pero no es para vanagloria, ni tampoco para que uno diga yo soy el más iluminado. No, para nada,
sino que todo lo que nosotros recibimos es para canalizarlo y que venga a afectar, a beneficiar y a desarrollar el cuerpo de Cristo. Porque si todo conocimiento, revelación no va en esa dirección, no sirve para nada. Mire a su vecino y dígale: aunque sepas todas las ciencias del mundo y tengas todas las habilidades y conocimientos, si no das, si no lo otorgas, si no lo canalizas y si no lo conectas con otros, dígale, entonces no sirves para nada. ¿Se recuerda la historia de aquel sabio que menciona Salomón en Eclesiastés? Y Salomón dice: vi en esta vida un notable caso de sabiduría. ¿De qué era este caso? De sabiduría. Y no era cualquier caso de sabiduría, sino un notable caso de sabiduría. Y luego dice: una ciudad pequeña contra la cual vino un rey fuerte y poderoso y puso toda su maquinaria de asalto y sitió a la ciudad. Pero luego dice: en esa ciudad había un hombre. ¿Cuántos? Uno, que con su sabiduría pudo haber librado. Y esa es la parte más triste de la historia, que no dice y libró la ciudad, sino pudo, pero no lo hizo. Pudo haber librado a la ciudad con su sabiduría, pero nadie se acordó de aquel pobre hombre, dice una versión. Pero una más moderna dice: nadie se acordó de aquel hombre por ser pobre. Ahora ahí hay muchísimo para desglosar. Un seminario entero si usted quiere, pero le voy a citar solo lo que más me interesa. Ese hombre ya tenía todo lo que esa ciudad necesitaba. Mire pues, vino una maquinaria de asalto poderosa, vino un rey poderoso a una ciudad pequeña, pero había un hombre dentro de la ciudad que tenía un poder formidable, el poder de la sabiduría. Pero ¿qué pasó con este hombre? Número uno, no sabemos de qué forma la pudo haber librado. A lo mejor tenía habilidades de estrategia y pudo haber convocado a un par de los de la ciudad y estratégicamente haber vencido. Tal vez tenía estrategias para la guerra, no lo sabemos. Tal vez tenía también habilidades diplomáticas. Simple y sencillamente haber ido a mediar con el rey, entrar en un arreglo y se acabó la guerra. No sabemos realmente qué habilidades tenía, pero él tenía algo tan poderoso que él equivalía a un ejército. Solo él pudo haber librado la ciudad. Él tenía dentro de sí el poder de un ejército para librar la ciudad. Pero el problema fue que de nada le sirvió su sabiduría, y no solo porque no la pudo usar para librar la ciudad, sino que ni siquiera la pudo usar para salir de su pobreza. Le voy a soltar algo que le va a quebrar la cabeza. ¿Está listo? Por esto voy a cobrar doble. Mire al vecino y dígale: si quieres ayudar a otros, primero ayúdate a ti mismo. En los ministerios de frente aparece gente con corazón de labor social, y no está para nada mal. El tema de la labor social es que casi siempre la gente que quiere ayudar socialmente es gente que no se ha ayudado a sí misma. Y la pregunta es: ¿cómo vamos a sostener a 20 familias pobres si esa misma persona no se puede sostener ni a sí misma? Entonces primero tiene que usar una sabiduría para crear una plataforma de sustentación. Pero si no la ha creado para sí mismo, no podrá crearla para otros. Bueno, ya me puse muy... No, a lo mejor me voy por otro lado, porque los amenes ya me bajaron, ya me siento con miedo. Algunos me están viendo así como... Pero cuando hablamos entonces de canalización, levanta su mano y diga: yo soy un puente de conexión y de canalización para el beneficio de otros. Mira a tu vecino y pon la mano sobre su hombro y dile: tú eres un puente para canalizar sabiduría, recursos y bendiciones en favor de otros.
Salomón se había convertido en un puente de provisión para Israel, para su casa, pero se había convertido en un puente de provisión también para aquellos que estaban en alianza con él. Entonces el pensamiento es: lo que fluya de ti vendrá a llenar la vida de muchos. Por eso tienes que ser como un canal y un puente de bendición, porque todo lo que fluya de ti vendrá a llenar la vida de muchos. Todo lo que fluya de ti vendrá a llenar la vida de muchos. Apóstol, ¿hasta qué hora tengo? Yo soy peligroso y ustedes ya me conocen. Bueno, voy a tomarme unos minutos más. ¿Le parece bien? ¿Está aprendiendo algo? Vale, mire pues. Para que un reino sea realmente un reino, tiene que tener riquezas. No hay reino sin riquezas. Digan todos conmigo: no hay reino sin riquezas. Sin embargo, en este reino en el cual nosotros representamos hay dos tipos de riqueza. Las riquezas supremas. Las riquezas supremas no son comparables a las riquezas de esta tierra, porque son riquezas que sobrepasan el valor de cualquier riqueza en esa tierra. Le voy a hablar de algunas. La sabiduría es una riqueza suprema, es más valiosa que el oro y que la plata. La revelación también es una riqueza suprema. Pero además tenemos otros recursos. Por ejemplo, la fe. Y de hecho la palabra misma dice que la fe tiene que ser acrisolada como el oro. Y luego dice que nuestra fe es más valiosa que el oro. Entonces es una riqueza suprema. Lo primero que nosotros necesitamos son las riquezas supremas. La sabiduría, la revelación, el conocimiento, la iluminación, la fe. Esas riquezas crecen. Pero dése cuenta de algo: esas riquezas no es que Dios las haga crecer, sino que es la acción del hombre en la comunión constante y en el ejercicio de esa comunión que hace crecer esas riquezas. Le hablo de una forma simple: la fe. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús: aumentanos la fe, Jesús no les aumentó la fe. Nunca Jesús les aumentó la fe. Es más, cuando ellos pidieron que le aumentaran la fe, Jesús les dio una lección de fe. Y les habló y les dijo: si la fe de ustedes fuera tan pequeña como la semilla o como el grano de la mostaza, le podrían decir a este sicómoro, a este árbol, o le podrían decir a cualquier cosa: desarráigate de ahí y échate a la mar, y lo que digan sin abrigar dudas en su corazón será hecho. Entonces Jesús no les aumentó la fe. Jesús lo que hizo fue decirles que usaran la poca fe que tenían. Ahora, ¿cómo se aumenta la fe? En el ejercicio de la fe. La fe crece. Digan conmigo: la fe crece. Digan: no la aumenta Dios, la aumento yo. Mire a su vecino y dígale: tu fe crece, pero no la aumenta Dios, la aumentas tú usándola. Al igual que la sabiduría y la revelación también crecen, pero estas crecen en la constancia y en la perseverancia de la comunión y obviamente del escudriñar las riquezas ocultas detrás de la palabra. Estas van creciendo, pero toda riqueza tiene como propósito diferentes cosas. Número uno, le decía, las riquezas de la revelación de Cristo. Esas son supremas. Las riquezas de su sabiduría. Pero todo propósito tiene que ver, todo uso de riquezas tiene que ver con una economía. Díganos conmigo: crear economías. Las economías primero se crean no con inversiones financieras, sino con procesos de transformación mental. Si no, pregúntele a Singapur. ¿Alguien sabe la historia de Singapur? Usted sabe que Singapur en el tiempo de que era una colonia británica, Singapur era el puerto por el cual salía toda la basura del imperio, en este caso lo que es los ingleses o la corona británica. Singapur era el basurero. Ahí salía todo. Ahí llegaban los barcos a sacar la basura. Y la pregunta es: ¿cómo Singapur
habiendo sido un basurero, hoy Singapur es una de las ciudades más poderosas en economía, en tecnología. Es una ciudad casi futurista. Todos los que van a Singapur quedan sorprendidos de lo que hay en Singapur, pero hace apenas unas décadas atrás era un basurero. La respuesta es simple, que cuando se estableció ya como un país libre o como un país independiente, iniciaron procesos de transformación de la mente de las personas. Y el proceso más importante fue que decidieron educar a las nuevas generaciones con una mentalidad diferente. A través de las décadas lo lograron, porque creció una generación de gente de negocios, de empresas, de comercio, y crearon una economía, pero no crearon una economía con dinero ni inversiones, sino crearon una economía con un cambio de mentalidad. Digan todos conmigo, las economías inician con transformaciones mentales. Mire a su vecino y dígale, ¿quieres mejorar tu economía? Transforma tu mente, tu forma de pensar. Ahora, cuando eso ocurre, entonces se da la expresión, una de las expresiones propias de la eclesía, que es oikonos. Oikonos es la palabra griega que hace énfasis en la mayordomía, en la economía. Pero cuando hablamos de economía, o más bien de mayordomía o de administración, tenemos que entender dos términos. El primero es de administración. ¿Cuál es la habilidad de un administrador, de un mayordomo? Recibir y canalizar recursos para suplir todas las necesidades de acuerdo a lo que llega a sus manos. Esa es la habilidad de un administrador. Pero nosotros no hemos sido llamados para ser solamente administradores o mayordomos, sino que nosotros hemos sido llamados para ser ecónomos. ¿Cuál es la diferencia entre un administrador y un ecónomo? Que un administrador recibe, canaliza y suple, pero un ecónomo recibe, canaliza y multiplica. ¿Está conmigo? Un administrador recibe, canaliza y suple necesidades, pero un ecónomo ya está pensando cómo una parte de lo que recibe no solo va a suplir, sino que una parte tiene que ser multiplicada y aumentada. Y yo declaro en el nombre de Jesús que en nosotros es establecida, tal y como dice la palabra, la mente de Cristo, que es una mente de creación, de multiplicación, de expansión, de dominio y de gobierno, para que nosotros podamos multiplicar recursos que caigan en nuestras manos. Y todo esto tiene que ver con el principio de la canalización, porque la idea no es recibir recursos, sino es convertirnos en provisión para otros. Las riquezas terrenales son lo último que se desatan después de las riquezas supremas. No es al revés. Algunos andan detrás de las riquezas de la tierra, y yo le voy a decir algo, las riquezas de la tierra son nuestras. Ahora, si son nuestras, ¿por qué entonces no las tenemos? La respuesta es muy simple, porque la mentalidad prejuiciosa es la que ha impedido llegar a ellas. Iba a hacer un ejercicio, pero no me alcanza el tiempo, así que se lo dejo para otro día. Pero solo quiero ilustrarle algo. ¿Por qué la gente rica se hace más rica? Simple. Por la forma en que piensan. Nada más. Entonces la respuesta es la modificación del pensamiento. Y cuando se modifica el pensamiento, las condiciones para que lleguen los recursos se van a dar más aceleradamente. Entonces aquí se crean relaciones y conexiones. ¿Por qué son tan importantes las relaciones? Porque las relaciones son puentes que nos comunican para llegar a otros lados en donde no podríamos llegar sino solamente a través de alguien. Dos, las relaciones te abren puertas. Por eso, si tú eres una persona conflictiva, que espero que no haya nadie acá, pero a veces se logra meter uno que otro, pero hoy no vinieron, gracias a Dios. Pero si eres una persona conflictiva, vas a cerrarte puertas. Pero si eres una persona saludable, vas a crear conexiones y se te van a abrir nuevas puertas. Y ellas te van a ayudar en el desarrollo y en el avance de la construcción de lo que tú tienes que edificar. Sin embargo, también no te puedes aliar a cualquiera.
porque tanto las relaciones te pueden ayudar a subir o te pueden bajar. Entonces tienes que saber discernir con quién hacer conexión y con quién solamente hasta la vista, baby. Ajá. Porque hay gente que no va a ser beneficiosa en tu caminar, y aquellos que no te benefician son como Lot en la vida de Abraham. Andas arrastrando lastres. Abraham hasta una guerra tuvo que armar por causa de que se trajo a Lot. Menos mal que Dios estaba con Abraham, pero esa guerra no era necesaria. Esa guerra se la ganó Abraham por haber arrastrado un lastre cuando Dios le dijo: déjala a tu tierra y a tu parentela. No, él se trajo algo. Por eso nosotros también tenemos que entender que el principio de la separación es un principio bíblico. De hecho, la primera palabra profética, ¿quién la dio en la historia de la humanidad? Piense. ¿Sabe cuándo fue la primera palabra profética? Después de la noche que Dios creó a Eva. No sé si fue de noche, pero dice que durmió Adán, tomó de su costado una parte de él, una costilla dicen algunos, pero una parte de él, formó una mujer, y cuando se la llega a presentar a Adán, Adán la ve linda. ¡Qué mujer! ¡Qué bella! ¡Qué preciosa! Parece de Argentina, dice. Ya les estoy echando piropos a las argentinas. Ni por eso dijo amén. Hubiera dicho amén, hombre. Y entonces Adán la ve, y cuando la ve tan linda, dice, y se suelta una palabra profética que nos ha gobernado desde entonces: dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos vendrán a ser una sola carne. Pero para que eso se consume, el primer principio es dejar algo. El principio de la separación. Hay cosas en tu vida que están truncadas porque no te has separado de algo. Así que si quieres dar el paso al próximo nivel, te tienes que conectar con algo, pero antes de conectar con algo tienes que desconectarte de otra cosa. Tienes que desconectarte del pasado, tienes que desconectarte de la gente tóxica que no te ha ayudado a crecer, y no seas almático, ni sentimental, ni emocional, sino que toma convicción, porque la próxima conexión te va a llevar a un nivel más glorioso, más extraordinario, te va a elevar a la próxima estación que te toca vivir. En el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Está aprendiendo? Tercer principio. El principio del desarrollo. Y aquí ya voy cerrando. Vino palabra de Jehová a Salomón, capítulo 6, 11 y 13, diciendo: con relación a esta casa que tú edificas, si anduviereis en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Ahora mire aquí algo interesante. Dios le habla a Salomón, y es solo a Salomón el que le demanda algo. No le demandó al pueblo, se lo demandó a Salomón. Si tú eres fiel, si te mantienes en mi palabra, en mis estatutos, mis mandamientos, entonces si tú te permaneces en todo eso, yo bendeciré a mi pueblo. Qué interesante que la demanda era para un hombre, pero la bendición era para una nación. Entonces yo encontré algo acá, que lo más importante en la vida del reino no es convertirte en rey, sino que lo más importante es que tú seas aquel que ayude a otros a desarrollarse, y que por causa tuya muchos sean bendecidos. Villa Gobernador Gálvez está a punto de ser una de las ciudades más influyentes y poderosas de Argentina. ¿Y quiere que le dé la razón? ¿Sabe por qué? Porque aquí vives tú. Algunos no se la creen aún. Y alguien dirá: porque yo vivo en la ciudad. Sí, porque hubo un Salomón
Toda una nación recibió una bendición, pero no cualquier Salomón, un hombre recto, que se mantuvo en los estatutos del Señor, que supo guardar su corazón. Y como él desarrolló comunión con Dios, el desarrollo de su propia comunión trajo el desarrollo de la bendición a toda la nación. ¿Por qué esta ciudad tiene que prosperar? Porque aquí vives tú. Porque si aquí hay un rey o muchos reyes que están conectados con ese reino y que no están buscando convertirse en reyes, sino que están buscando ser bendición, entonces la ciudad será bendita a través de ti. Por eso entendemos que en el reino el mensaje no es emocional. Esta noche yo no vine a emocionar a nadie. Dios nos guarde y nos libre de ser predicadores motivacionales que solo emocionan a la gente. El mensaje del reino no es emocional. El mensaje del reino es estructural y cristocéntrico. Que siempre el mensaje del reino no solo va a apelar a tus emociones para que digas ¡ay!, sino que el mensaje del reino va a crear en ti una estructura que te va a desarrollar. Ese es el mensaje genuino. Porque ¿de qué nos sirve que después de una reunión la gente salga emocionada, pero no cambiada? La palabra no tiene como propósito emocionarte. Si has recibido la palabra, la idea es que seas transformado por esa palabra. Así que no es, el mensaje del reino no es emocional, sino estructural y cristocéntrico. Pero nosotros debemos de convertirnos en aquellos que al desarrollarnos, otros se desarrollen detrás de nosotros. En la parábola de Jotam, ¿se recuerda de Jotam? Jotam huyó de su hermano, era uno de los hijos de Gedeón, cuando éste empezó a matar a todos los hijos de Gedeón. Y éste logró huir, pero Jotam soltó una palabra tremenda. Usted luego la lee en casa, en Jueces 9. Entonces él habló y dijo: salieron los árboles a buscar rey para que reinara sobre ellos. Y fueron primero al olivo y le dijeron: reina sobre nosotros. Y el olivo dijo: no, ¿acaso he de dejar de dar mi aceite con el cual se honra a Dios y a los hombres para reinar entre vosotros? No reinaré. Entonces dice que fueron y buscaron a la vid. Le dijeron: sé rey sobre nosotros. Y la vid le dijo: no, ¿acaso he de dejar de producir mi vino con el cual se alegra a Dios y los hombres? Así que no seré rey sobre vosotros. Y luego fueron con la higuera y le dijeron: sé nuestro rey. Y la higuera dijo: no, ¿acaso he de dejar de dar mi fruto dulce y suculento, delicioso, con el cual se deleita a Dios y los hombres, para ser rey sobre vosotros? No seré rey. Y al final dice que brincó la zarza y dijo: yo seré su rey. Y si no me hacen rey, que salga fuego de la zarza y que consuma los cedros del Líbano. Aquí hay principios muy poderosos acerca de la paternidad apostólica, por ejemplo, pero no me voy a centrar en eso. Número uno, aquellos que van a cubrir, porque tanto el olivo como la vid y como la higuera tenían algo con que cubrir. La idea es no solamente ser alguien que tiene un título, sino alguien que ofrece algo. Dice que la vid tenía aceite para ofrecer, que es figura de la unción. La higuera tenía los higos, que es figura de la palabra dulce y lo que nutre, la palabra profunda. Y la vid que da vino es figura del gozo. Aquel que va a ser tu padre te tiene que transmitir unción, palabra y gozo. Si no tiene que ofrecer, entonces que se dedique a vender choripanes a la vuelta de la esquina, pero no al ejercicio de una paternidad apostólica. Y no tengo nada en contra de los choripanes, me quiero comer uno, por cierto, pero que se dedique a otra cosa, pues, por decirlo así. Pero lo segundo es que ninguno de ellos quiso ser rey. Al igual, aquellos que tienen una paternidad apostólica jamás quieren ser rey, porque saben quién es el rey de la iglesia: es Cristo, no ellos. Todo lo canalizan hacia Cristo, pero siempre tienen algo que ofrecer. Claro, hay zarzas también. Hay gente con la cual te conectas y solo te quema y te destruye.
de esos huye. Aquí la asociación entonces es de suma importancia, porque si tú te asocias bien con Dios, porque Dios le dice: guarda mis mandamientos, permanece fiel a mis estatutos, y entonces no solo estaré contigo, sino te prometo que habitaré ese templo y nunca dejaré a mi pueblo. La asociación de Salomón con Dios trajo la conexión de la bendición, pero también Salomón estaba conectado con la gente clave. En el nombre de Jesús, que aparezcan en tu camino las personas claves con las cuales tú te vas a conectar, y que puedas discernir con quienes sí, con quienes no. Y ahora sí, hay mucho más, pero ya me dio hambre, así que tengo que terminar. Váyase conmigo al capítulo 9. Capítulo 9. Aquí le quiero enseñar lo último. ¿Quién ha recibido la palabra esta noche? ¿Quién ha recibido la palabra esta noche? Capítulo 9. Ahora lea conmigo el verso 10 y el verso 13, porque ocurrió algo interesante. Del 10 al 13. Ya dijimos que 20 años tardó el rey Salomón en construir los 2 edificios, es decir, el templo del Señor y el palacio real. Después de lo cual le dio a Hiram. Aquí vemos constantemente a Salomón dando y dando y dando. Pero dice que le dio a Hiram, el rey de Tiro, 20 ciudades en Galilea. A mí me gustaría que me regalaran que sea una parcela, no una ciudad. Pero a Hiram le dio 20 ciudades. ¿Qué regalito va? Bueno, los regalos de los reyes así son. Dice: porque Hiram lo había abastecido con todo el cedro y el pino y el oro que quiso. Sin embargo, cuando Hiram salió de Tiro y fue a ver, ¿fue a qué? Fue a ver las ciudades que Salomón le había dado, no quedó satisfecho con ellas. Hermano mío, protestó Hiram, ¿qué clase de ciudades son estas que me has dado? De modo que llamó a esa región Kabul. Y Kabul significa desecho, o dicho en una forma más contemporánea o moderna, poca cosa, basura. Y dice que le dejaron ese nombre. Le voy a dar el último principio, porque el último principio es el principio de la perspectiva. ¿Tienes conmigo? Perspectiva. La primera pregunta es: ¿quién le regala a uno 20 ciudades? Nadie. Así que salieron a las 20 ciudades, seguramente iban a sus caballos o qué sé yo, sus camellos tal vez, no sé. Y cuando Hiram empezó a ver las ciudades, empezó a desagradarse y dijo: no, esto es Kabul, esto es basura, no me gusta. Y las menospreció. Pero en el verso 17 del capítulo 9, no sé si están poniendo en las pantallas, pienso que sí. Mire lo que dice: restauró pues Salomón a Gezer y a la baja Bet Jorón y a Balat y a Tadmor en tierra del desierto. Asimismo todas las ciudades donde Salomón tenía provisiones, y las ciudades de los carros y de las ciudades de la gente de a caballo, y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra de su señorío. Aquí hay una acción que hizo Salomón, porque algunas de estas ciudades fueron las ciudades despreciadas por Hiram. Entonces Salomón dijo: bueno, no las querés, tranquilo, me las quedo. Y entonces hizo algo que en hebreo se llama baná. Baná es una acción de tomar los desechos, de tomar lo que está dañado y empezar un proceso de restaurarlo hasta o dejarlo a su estado original o hacerlo más esplendoroso que antes. Baná es reparar, reconstruir, restaurar,
pero también Baná es sobre edificar. Digan todos conmigo, sobre, más fuerte diga, sobre edificar. La perspectiva de Hiram era Kabul, vio todo como basura, pero la perspectiva de un edificador del reino jamás será Kabul, sino era la perspectiva de la oportunidad de hacer algo grande donde alguien creía que había algo pequeño. La visión y la perspectiva provocan que podamos ver lo que otros no pueden ver. Qué interesante que las convirtió en ciudades de aprovisionamiento y de carros y de caballos, pero la historia dice que Salomón nunca fue a la guerra. Y la pregunta que surge es, si él nunca fue a la guerra y nunca tuvo guerra, ¿por qué tenía ciudades de caballos y ciudades que eran prácticamente como ciudades para guerra? La respuesta es simple, porque cuando alguien tiene la perspectiva de la edificación, piensa en todas las cosas, aun cuando no las vaya a necesitar, las tiene listas. Y por eso voy a cobrar 3 veces más. Hágale una pregunta al vecino y dígale, ¿cuál es tu perspectiva en la vida? ¿Sabe? Le voy a hablar de mí. Yo en algún tiempo de mi vida, y aunque sé que están grabando, voy a moderarme en esto, pero algún tiempo de mi vida yo fui Kabul para algunos. Sí. Cuando yo comencé el ministerio, mucha gente no creía en mí adrede. No creían en mí. Es más, muchísimos años después, yo tengo cerca de 25 años de servir al Señor, pero hasta entonces, hasta este tiempo, hay muchos que aún no creen en mí. Pero ahora, ¿qué me importa? Antes sí me causaba conflicto, no le voy a mentir. De jovencito uno necesita esa afirmación de líderes, de pastores, de padres, que lo impulsen, que crean, que vean, como ese deseo de reconozcan los dones, hasta que al final, en el paso de los años, uno se da cuenta que lo que menos a uno le interesa es que le reconozcan los dones, sino que lo que más a uno le interesa es ser efectivo en el llamado. Uno madura. Sin embargo, muchos quedan lesionados cuando son tachados de cabules. Pero te traigo una buena noticia, porque aunque la historia trata de un rey edificador que es Salomón, y aunque la historia también y la enseñanza tiene que ver con lo que nosotros somos como reyes en el reino, qué bueno que hay un rey por excelencia, es el rey de los reyes, el Señor de los señores, y Él no ve en ti Kabul, sino que Él va a tomar lo más vil, lo más despreciable, y lo va a levantar para humillar a los sabios y a los entendidos, para que se cumpla la palabra. Dios levanta al pobre del polvo, al menesteroso lo saca del muladar y lo hace sentar con los príncipes de su pueblo. Así que si en algún momento de tu vida tú fuiste Kabul, la buena noticia es que ya no eres Kabul, porque no solamente va a haber un Salomón que cree en ti, sino Cristo mismo, el Rey de los Reyes, ya creyó en ti, y Él va a restaurar todas las cosas en tu vida hasta que te dé un esplendor y una realización. Pero todo tiene que ver con perspectiva. Lo que otros desechen, tú lo vas a sobre reedificar. Lo que otros vean como basura, tú dirás no es basura, lo voy a convertir en algo esplendoroso. Claro, Salomón heredó eso, lo traía en su sangre. Porque si usted se recuerda, David salió huyendo de Saúl y se fue a refugiar a una cueva llamada Adulam. Y a esa cueva, cuando oyeron David se fue a la cueva huyendo, no le fueron a buscar los mejores. Llegaron los amargados, los afligidos de espíritu, los endeudados, le llegó la escoria.
Y David parado en su cuevita viendo, ya viene uno, ya vienen 10, ya son 100, ya son 300, 400 amargados. ¿Qué voy a hacer con estos? 400 afligidos de espíritu, 400 endeudados. Pero David dijo: ya sé, a los peores los voy a convertir en los mejores. Y a la escoria y a la basura de aquel tiempo, David los tomó, les dio su paternidad, los amó, los restauró, les sacó lo mejor que había dentro de ellos. Y después habían 400 cabalgando, que cuando los oían la gente temblaba y decía: los 400 del ejército de valientes, son los valientes de David. Gente temible, gente audaz, gente valiente, gente sobresaliente, gente que hace hazañas. Eran lo peor, pero los convirtieron en los mejores. No deja de quebrantarse mi corazón al pensar de que tal vez en algún momento muchos de nosotros fuimos Kabul, no valiosos, desecho para algunos. Pero qué bueno que Dios se tomó el trabajo de amarnos y restaurarnos, de hacernos valiosos para su reino, de darnos la valía que nadie podía habernos dado. La reina de Sabá llegó, y cuando llegó dijo: dichosos tus súbditos, dichosos tus siervos, dichosos todos los que están cerca de ti, bebiendo constantemente de tu sabiduría. Porque la idea en el reino no es hacerte rico, no es llenarte de riquezas. La idea en el reino es que tú te conviertas en riqueza para deleitar a otros. Que tú seas un manantial que enriquezca la vida de muchos. Esa es la idea del reino.